Esta es mi filosofía, que sea verdad, que sea bueno, que sea útil. Hola a todos, bienvenidos al cubículo del profesor. En esta ocasión, un licenciado en Administración de Empresas que nos invitará a un recorrido de la mercadotecnia de los 80 y los 90 y un comparativo con la mercadotecnia actual. Qué gusto tenerles en esta cápsula de En el cubículo del profesor. Espero que se hayan suscrito a mis redes sociales, sobre todo al YouTube, al canal, en donde tendremos próximamente nuevas sorpresas. Pero en esta ocasión, no solamente me llena de emoción y de satisfacción sentarme frente al personaje que tengo el día de hoy, sino de compartir con un amigo, colega y antaño maestro del área de mercadotecnia, que estoy seguro compartirá con nosotros experiencias y emociones de lo que era la mercadotecnia y de lo que hoy es la mercadotecnia. Permítame presentar al licenciado en Administración de Empresas, José Luis Quero Durán. José Luis, bienvenido. Carlos, pues en realidad el honor es totalmente mío, te lo aseguro, me da mucho gusto participar en estos procesos, sobre todo que me hayas invitado a estar aquí y compartir contigo pues un poquito de todo lo que nos toca vivir en este campus y en este proceso de la carrera de la licenciatura en Administración. Claro, y estoy ¿no? seguro que vamos a tener una experiencia riquísima en estos momentos, José Luis. Te agradezco tu tiempo. Vamos a empezar, José Luis, con algo pues, muy elemental, la formación que traes de estudios de academia. Pues yo soy licenciado en Administración de Empresas egresado de este mismo tecnológico. Soy de la generación 79-83. ¿Son las primeras generaciones? No. No, la mía viene siendo como la número 13 aproximadamente. 13. Sí. Okay. La carrera empezó más o menos en el año 76, si no me equivoco, y está avanzado ya cuando entramos a tomar la oportunidad. ¿Qué nos podrías platicar un poquito de esos programas de antaño de la carrera de licenciado en Administración? Que bueno, también incluían la mercadotecnia, ¿no? Me imagino. Sorprendieron a mucha gente como oferta de estudios aquí en el sureste. Tan es así que los principales consorcios económicos que en ese momento había, los empresarios se interesaron porque sus hijos entraron a estudiar esta carrera. Digamos que el tecnológico puso la base, ¿no?, para el desarrollo de la estructura de cómo trabajar una carrera de administración. Sí, sí recuerdo compañeros, hijos de grandes empresarios estudiando en el tecnológico. Hubieron profesores muy interesantes, profesores con una amplia trayectoria que también empezaban a experimentar realmente con esta carrera, aunque muchos de ellos traían formación de otros institutos y otras universidades, pero adaptarlo al medio local, entender la realidad del medio local, también fue proceso de aprendizaje, ¿no?, y de mucha experimentación. ¿Cuáles son las áreas que recuerdas de ese periodo de estudios? ¿Áreas académicas o áreas de información de ese periodo? Dios, pues es que era prácticamente era todo muy importante, muy trascendente, ¿no? Lo que siempre ha tenido vigencia en el proceso administrativo, que es las finanzas, que es muy importante. Recuerdo que teníamos, como seguimos teniendo dentro de la carrera, una cadena larga de contabilidades y finanzas que te permitían en ese momento aprender muy bien sobre muchas circunstancias, ¿no? Y teníamos muy buenos maestros, muy buenos maestros que sentaron una base muy buena para que los alumnos tuvieran un correcto aprovechamiento. Áreas como las de producción, que en determinado momento no está alejado de los procesos administrativos. Mucha gente cree que las ciencias sociales son ciencias y además es parte de la mercadotecnia sencillas o tranquilas. La verdad es que no. Hay todo un proceso para que tú te alimentes desde el punto de vista de formación, para que seas un completo administrador analítico en ese sentido, ¿no?, que te permita juzgar diferentes áreas de los procesos administrativos. Claro. ¿Qué recuerdas del área de mercadotecnia en el periodo de estudios, de tus estudios? Empezábamos a despuntar un conocimiento que anteriormente no se ponía en práctica en absoluto, ¿no? Empezábamos a conocer al mercado, a entender que el mercado no era un sitio, sino era un cliente.
¿no? Que el mercado se constituía en base a lo que tú ibas trabajando de tus procesos de administración de la mercadotecnia, que no era una cuestión de suerte. Empezamos a entender que había que hacer un trabajo para desarrollar todos esos campos, y lo entendían los maestros que estaban experimentando. Una de las cosas que tiene la mercadotecnia, Carlos, y creo que pues mejor que tú para decirlo, pues es muy claro, ¿verdad? Es la velocidad del cambio. Sí, ¿cómo? El cambio es impresionante, y cuando esto sucede, la verdad es que prácticamente tienes que ir corriendo detrás de ese cambio, ¿no? Estamos contextualizados a finales de los 70, principios de los 80, sí. Y las materias que se daban de mercadotecnia propiamente no eran como las tenemos estructuradas ahorita, sino... Eran muchísimo más teóricas, muchísimo más jugando con modelos económicos, jugando a que entendieras conceptos como elasticidad, ¿no? Como conceptos como demanda agregada, como conceptos como, ¿qué te diré? Como empezaba a despuntar el campo del comercio internacional, cosas de ese estilo, ¿no? Sí, que apenas se venían identificando. La aparición de medios en la forma en la que los vemos ahorita no era tal, era al contrario, se utilizaba todavía los medios tradicionales, y existía materias que te permitían conocer las características de esos medios tradicionales, ¿no? Cómo trabajar el periódico, cómo trabajar las revistas, cómo trabajar en el radio, cómo incluso atreverte a ir al cine para exponer tu producto, ¿no? Que era un salto ya cuántico en ese asunto. O sea, se trabajaba más sobre el modelo teórico, se trabajaba más sobre el proceso de entender la demanda. Y veo que alineada, ¿no? La mercadotecnia a las finanzas, a la economía. Mucho. Las decisiones eran más económicas en función de que diera fruto lo que estabas haciendo, fruto desde el punto de vista del recurso, del retorno de la inversión. Exacto, no era tanto el entender los procesos de mercado, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más vivo que tengas de esa época de estudiante, José Luis? Recuerdo mucho la convivencia, recuerdo mucho lo cercano que estabas al maestro, recuerdo mucho las ansias que teníamos de experimentar. Una de las enormes virtudes, yo siempre señalo, que tiene la carrera de administración es la amplitud del campo de acción. Claro. Entonces, cuando de repente tú como alumno ibas reconociendo todas esas cosas y te entraba la angustia de que soy aprendiz de todo y experto en nada, ¿no? Entonces todo cambiaba. A ti te pasaba en determinado momento que querías saber de esto, querías saber de aquello, querías saber de esto otro, y en ese proceso sentías que de repente te quedabas corto, ¿no? Porque no había más, pero la administración es tan amplia, ¿no? Y te tenían que dar tantos conocimientos que a veces sentías que los procesos se quedaban un poquitín atorados, ¿no? ¿Buenos amigos en el camino, José Luis? Muchos. Aunque quiero decirte que en el proceso de eliminación estuvo medio salvaje, porque al principio empezamos 92, porque fuimos dos grupos de 40 y pico de gentes, y creo que habremos terminado 16 en esa misma generación. O sea, fueron muchos los que se quedaron en el camino, pero todos al final de alguna u otra manera fueron llegando, ¿no? Y por eso precisamente, porque eran campos nuevos donde ni siquiera los maestros sabían cómo evaluarte, ¿no? Porque aterrizarlo en una práctica más profesional, en el sentido de cómo practicar tus conocimientos, también implicaba ir descubriendo campos nuevos, ¿no? Abordando un poquito la temática profesional, es decir, terminan los estudios o antes de los estudios, ¿se presentan las oportunidades laborales, José Luis? Prácticamente en mi caso, desde la preparatoria, yo vengo trabajando en varios campos, ¿no? Hablando específicamente de la carrera, inicio mi periplo profesional, por llamarlo de alguna manera, en una empresa llamada Artículos Eléctricos Industriales como
como auxiliar administrativo. Okay. De ahí pasamos a una empresa que producía bienes de construcción, Okay. llamada Madeconsa. De ahí me pasaron, siempre dentro del mismo grupo de artículos eléctricos e industriales, que era una empresa muy fuerte y muy consolidada aquí en el sureste. Tenía varias unidades de negocio. Varias unidades de negocio. De hecho, eran 3 hermanos y cada uno de ellos tenía como 7 u 8 unidades de negocio. ¿Pasas de auxiliar administrativo a algo? ¿No? Paso vamos a decirlo así, como administrativo siempre dentro de Madeconsa, que era la de productos de bienes de construcción. Sí. Y luego ya me ponen como subgerente administrativo en una que se llamaba Deplayusa. Deplayusa lo que hacía era estas tuberías que sirven para meter la cablería dentro de los... la verdad es que no me había dado cuenta de la enorme amplitud de ese negocio hasta que incursioné en él, ¿no? En ese momento no existía. ¿Hay algún momento en este periodo laboral en donde brincas al área de mercadotecnia o simplemente hay un enfoque nada más teórico? No, fíjate que dentro de mis primeros pasos yo no tuve prácticamente contacto con mercadotecnia más que lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Porque mi primer trabajo al terminar la escuela fue como subgerente de personal en Hidrogenadora Yucateca. Un trabajo muy interesante, la verdad, porque estás hablando de una empresa que tenía en ese momento 600 empleados. Entonces, yo trabajaba directamente en el corporativo, en el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos. Mi jefe pues era el gerente de recursos humanos, una persona muy capaz, Antonio Buenfil, que me enseñó muchísimo, y precisamente en eso estaba apenas consolidándome con él cuando me llega la oportunidad de trabajar en tecnológicos, no aquí, sino en Villahermosa. Ah, ok. Allá inicia tu contacto con los tecnológicos. Sí, y entró como contralor. O sea, sí sirvieron las finanzas. Bueno, ahora sí respiras con las áreas de finanzas que viste. Sí, me dan como contralor, con una plaza de tiempo completo, pues imposible de rechazar, claro. ¿No? Me triplicaba los ingresos a partir de lo que yo tenía en hidrogenadora, porque el trabajo de hidrogenadora era un trabajo muy interesante. Del Tecnológico de Villahermosa, donde estuve 3 años, doy el brinco al Tecnológico de Mérida, siempre como contralor, con el ingeniero Escalante, Fausto Escalante como director. Sí. Él me trae y trabajo con él aproximadamente un par de años. Cuando termino mi trabajo con él, es cuando me piden, cuando me desligo propiamente del trabajo administrativo del tecnológico y me quedo con mi carga académica. Al quedarme con mi carga académica, entonces es cuando empiezo a incursionar en otros campos. Empiezo mi trabajo en Sanjor, como gerente administrativo del rastro. Pero cuando me llevan ahí, al meter ya muchísimo más especialización en la cuestión del control administrativo, nos empezamos a dar cuenta de una cantidad de errores que se cometían muy fuertes a la hora de comercializar. Jorge Dorantes, el dueño de Sanjor, un personaje, el señor, la verdad, tenía por costumbre llegar de sorpresa. Yo estaba ubicado en el rastro de Sanjor, un rastro tipo inspección federal muy grande, muy profesional. Manejábamos, ¿qué te diré?, 7-8 mil aves por turno, que estoy hablando, y los 3 turnos. Okay. Entonces era un continuo trabajo. ¿Un turno de 8 horas? De 8 horas, sí. Aprendí muchísimo sobre procesamiento de pollos y todo lo demás. Okay. Pero fuimos descubriendo detalles del costeo y de la comercialización muy importantes, ¿no? Y el señor tenía por costumbre llegar de sorpresa. Y cuando llegaba de sorpresa, lo primero que hacía era traer a su gerente de producción. Okay. Y me empezó a buscar a mí como su gerente administrativo. Y nos
acusaban de que el rastro era ineficiente porque perdía dinero en el manejo administrativo. Cuando yo le hice ver cómo estábamos contabilizando y que estábamos contabilizando mal y que no era el rastro el que perdía el dinero, sino el proceso de comercialización, se le iluminó la cara y me empezó a citar ya más seguido para que yo platicara con él de ¿Y eso. aportaste algún proceso, un cambio o algo Sí, totalmente en ese sentido. Vamos a entrar un poquito al campo del vintage, de la mercadotecnia o de la mercadotecnia de aquel entonces, de los 80, de los 90. Y también te pediría un poquito lo anecdótico también de la docencia en el área de mercadotecnia, porque yo me imagino que los cambios son evidentes, ¿no? ¿Cómo visualizabas o cómo se enseñaba la mercadotecnia de los 80? Tenías que trabajar muchísimo con la realidad. Mira, una de las cosas que nos ¿cómo decirle? Que nos limita a la hora de tratar de formar profesionales en ese campo es el hecho de que muchos muchachos que de repente les tocas el tema de mercadotecnia, inmediatamente se liga con ventas. Claro. Entonces, ¿me van a enseñar a ser un vendedor? Sí, no. Y no tiene absolutamente nada de malo. Yo siempre le comento a ellos que un buen vendedor siempre tiene trabajo, ¿no? Esa es la verdad. Y que las ventas es algo que ninguna empresa puede dejar de hacer. Claro, es el motor. Es el motor de todo, absolutamente de todo lo que siga después. En ese momento, muy poca gente podía exhibirte, de los que estaban estudiando, podía exhibirte un contacto real como protagonista de la mercadotecnia desde el punto de vista de generar proceso. Desde el punto de vista de que yo soy sujeto de la mercadotecnia, pues todos, porque eso nos pasa a todos en todo momento, ¿no? Pero era difícil que el muchacho te entendiera sobre conceptos de ese estilo. La mercadotecnia estaba amarrada, por decirlo así, sujeta a lo tradicional. ¿Y lo tradicional era? El periódico, Okay. ¿sí? La radio, la televisión y como te digo, el gran salto cuántico era el cine, y atreverme a llamar a tu casa para ofrecerte algo era impensable porque estaba yo estorbando tu privacidad, ¿no? Claro. Entonces eran cosas que... Y costosísimo además. Así es, claro. Así es. Entonces no era común. Entonces tú la diseñabas el plan de mercadotecnia en función del manejo de medios. Okay. ¿No? Por otro lado, los vendedores se concebían como el tipo simpático, con carisma, que salía a ofrecer el producto y a convencer al cliente, necesitar o no lo que estabas vendiendo, ¿no? Okay. No se pensaba en un vendedor profesional. ¿Y se pensaba en el cliente? Difícilmente, era el último eslabón. Se pensaba en él con el signo de pesos, ¿no? O sea, claro, que estaba ahí para darte su dinero cuando le vendieras el producto y nos vemos, ¿no? Entonces, esto hacía que en determinado momento tampoco pudieras trabajar el campo de la administración con los vendedores porque no traían una formación que te permitiera establecer procesos, métodos, logística, ¿no? Ese tipo de situaciones. La venta era más bien, aquí tienes tu paquete de productos y sal a vender. Claro. Y a buscar qué haces. ¿Hay algún detonante en el histórico que tú digas, bueno, aquí empieza a cambiar, a girar la historia, por ejemplo, hacia la atención del cliente, hacia... tu experiencia, porque puede haber muchos eventos históricos, pero yo le llamaría más a la apertura comercial. Okay. Cuando el mundo se abre independientemente de los medios de comunicación, que entendemos precisamente el advenimiento del internet que nos puso a todos en otro nivel, ¿no? No, pero un poquito antes hablemos de los procesos comerciales. Cuando tú abres tus fronteras como economía, como país, empiezas a ver la llegada de muchas
Estamos hablando de un periodo como de los 90, en donde se da, por ejemplo, empieza a fluir el TLC. Más o menos, o el algo TLC se hablaba ya de los acuerdos comerciales. Sí, cómo no. Entonces, abres la frontera y empiezan a llegar los oferentes de otros países. Claro. Y entonces, las marcas de otros países. Entonces empiezas a entender que tu competencia ya no era con el taquero de la esquina, ni con el restaurante de la tía, ni con el tradicional de toda la vida de Mérida, ¿no? Claro. Por decir un ejemplo, sino que era con un medio ambiente nacional, con un medio ambiente internacional. De repente aparece la franquicia, ¿no? Y aparecen las franquicias, sobre todo el advenimiento de las franquicias. Tú sabes que hubo una época en que explotaron de una manera brutal y empezaron a llegar porque encontraron un campo propicio y porque México en ese momento también buscaba internacionalizarse, sí, claro. En el sentido de que, pues, ofrecer muchísimo más, ¿no? Y eso nos puso en otro nivel. A nivel académico, así sucedieron los cambios en el aula. Quiero imaginar ese momento de, ok, ya pasé de una economía en donde lo que importa, en una mercadotecnia en donde lo importante era vender el producto, redituarle a la empresa el proceso de contratación de un vendedor, a ya nos interesamos. Sí, ¿no? Porque fíjate que el hecho de que exista los campos, el que existiera muchísimo más oferta, te hizo entender la competencia. Claro. Te hizo entender la calidad, te hizo entender que el cliente empezaba a tener opciones. Una de las cosas que yo siempre recalco en el aula con los muchachos cuando platicamos de esto es que nunca olviden que el cliente tiene opciones. Claro. Y en ese momento que empiezan a aparecer las opciones, el cliente ya podía olvidarse de ti, podía desligarse de lo que tradicionalmente siempre había hecho y empezar a experimentar. Entonces te empezaste a dar cuenta que tenías que hacer algo para retener a ese cliente. Te empezaste a dar cuenta que ya no podías tratarlo con la punta del zapato. Te empezaste a dar cuenta que no te podías olvidar de él, tú como consumidor. Y ese mismo efecto del consumidor fue lo que lo llevó también al aula, porque el alumno que tomaba la clase ya también traía otra percepción de cómo se competía allá afuera. Ya te llegaba un alumno que entendía la amplitud del mundo. Sí, y claro. Cuando viene el advenimiento del internet, pues obviamente se completa el cuadro, ¿no? Porque entonces ya puedo empezar a comunicarme en otro nivel, ¿no? Y esto hace que el mismo profesor cambie su forma de ver las cosas. Totalmente. Cambie con las nuevas teorías que empiezan a aparecer, donde el cliente ya entonces toma el punto central. Y eso es muy importante porque el cliente es el que manda. Hoy por hoy. Para empezar a cerrar la plática, que me quedaría de verdad hasta horas platicando contigo de esto, ¿hacia dónde va la mercadotecnia hoy que no solo el internet ha evolucionado, sino los conceptos mercadológicos? Uno examina los conceptos básicos de mercadotecnia y aunque todavía está la base fundamental, las 4P, la definición básica de ventas, de mercadotecnia, de publicidad, pero hoy los medios y las estrategias y los planes son distintos porque ya nos ubicamos en la virtualidad. ¿Hacia dónde va dentro de tu experiencia la mercadotecnia? Desde mi punto de vista, yo creo que estamos caminando hacia una mercadotecnia muchísimo más personalizada. Yo creo que tienes que estructurar a partir de hoy, a partir de estos tiempos que nos está tocando vivir, una mercadotecnia muchísimo más enfocada hacia el cliente, que entiendas cabalmente al cliente, que puedas comprender cuáles son sus necesidades y sobre todo sus deseos. Decimos que la mercadotecnia funciona a base de necesidades o deseos. Yo creo que si lo ponemos en porcentaje, el 90% son deseos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y los deseos, Carlos, tú sabes que son como la moda. De repente aparecen, desaparecen, cambian con la circunstancia. Entonces tú tienes que entender que estás trabajando con un camaleón. Con un camaleón que además tiene muchos puntos de atención en el esquema que le están llamando, que le están atrayendo y que tú necesitas en determinado momento como oferente entender ese camaleón, acariciar ese camaleón, llevarte bien con ese camaleón, claro, para saber cuándo va a desear algo nuevo,
y tú se lo puedas ofrecer. Y estar ahí en el momento. Estar ahí en el momento. Y entonces, no hablar de un plan integral de mercadotecnia, sino un plan personalizado. Totalmente. ¿Cuál es el plan para ti? Excelente. Para ti, para ese José Luis, ¿alguna frase de cierre que tengas, que siempre manejes, o alguna filosofía que tú manejes para cerrar esta conversación? Pues fíjate que de decirles cosas a los muchachos en el aula me canso. Yo creo que hasta me llegan a odiar y me han de creer que soy su papá o alguna circunstancia de ese estilo. Pero no, me gusta mucho hablarlo con ellos y decirles, ¿no?, muchas cosas. Yo les diría, sobre todo, que no tengan miedo de intentar las cosas, que no tengan miedo de fracasar. Solo no fracasa el que no lo intenta. Claro. ¿Sí? Hay por ahí una frase de un pensador, un muchacho muy joven, que decía: no hay nada peor para una persona que ver su hoja de vida en blanco porque no te atreviste a escribir lo que querías en ella, ¿no? Y que otra persona tenga que venir a poner encima, a escribir sobre tu hoja de vida, ¿no? Que sean ellos los que lo hagan, que sean ellos los que intentan, que sean ellos los que logren las cosas, porque capacitados estamos todos. El cielo es el límite. Es correcto. José Luis, te agradezco mucho este tiempo. Lo he disfrutado demasiado, no solamente por ser un gran colega y hoy un compañero, pero también ser mi maestro. Algún momento. Recuerdo enero del 96, mi última materia de seminario de mercadotecnia, donde te paraste y presentaste a la mercadotecnia y sus distintas áreas, y me llevé ese grato sabor de un gran profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues a ustedes, muchísimas gracias por compartir este momento conmigo, sobre todo en compañía de un gran profesional. No dejen de suscribirse a la página de Charlie Profesor y a las diferentes redes. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por compartirnos y por suscribirse. Nos estamos mirando.